David Martínez, tercer accionista de Sabadell, acudirá a la OPA de BBVA pese al rechazo del Consejo. El inversor mexicano cree que el precio es un factor secundario a los beneficios estratégicos de la integración, y señala que no comparte algunas de las opiniones y argumentos del informe del Consejo. El financiero mexicano David Martínez, consejero y tercer accionista de Sabadell con un 3,86% del capital, acudirá a la OPA de BBVA con sus acciones. Su participación está valorada en 643 millones. Martínez ya había señalado hace 2 semanas que veía con buenos ojos que Sabadell se integrara en el proyecto de BBVA, pero pedía una prima competitiva. Se trata del primer accionista individual del banco y el más significativo tras el 7,12% de BlackRock, la mayor gestora del mundo, y el 4,94% de Zurich, socio de seguros de Sabadell. Beneficios estratégicos. El financiero mexicano señaló este martes a la CNMV que el precio de la OPA para él es un factor secundario y que su decisión es fundamental en los beneficios estratégicos de la integración de BBVA y Sabadell en el largo plazo y se lamentó de las interferencias políticas que ha habido durante el proceso. Han afectado negativamente a la contraprestación, afirma. Este importante accionista rompió este martes la unidad de voto contra la oferta de Carlos Torres que ha defendido la cúpula de Sabadell durante los 16 meses que lleva la OPA, que recomienda rechazar la oferta. David Martínez entró en el capital de Sabadell en septiembre de 2013 a través de una ampliación de capital junto con el magnate colombiano Jaime Gilinski, que hace años vendió sus acciones. Tras sufrir durante muchos años pérdidas latentes, la fuerte subida en bolsa desde 2021, pero sobre todo la de los últimos meses a raíz de la OPA, le ha permitido resarcirse de esos números rojos. La cotización actual superaría los precios de compra pagados por David Martínez, porque su entrada fue muy posterior a los máximos históricos de la entidad de 2007. Empezó a comprar acciones cuando Sabadell cotizaba a poco más de €1 por acción, muy lejos de los 3,30 actuales. Actualmente cuenta con cerca de 200 millones de títulos. También acudirá a la OPA el fondo Algebris Investments, que tiene una participación del 0,05% en Sabadell, según comunicó este martes. Rechazo del Consejo. Todo el Consejo de Sabadell, con la excepción de Martínez, recomienda a sus 200.000 accionistas que rechacen la OPA hostil de BBVA. Considera que, a pesar de la subida del precio del 10%, una acción de BBVA por 4,8376 títulos de Sabadell, sigue infravalorando el banco, así como su capacidad para distribuir dividendos, y destruye valor para los accionistas. Sabadell presentó un informe a la CNMV con sus argumentos, tal y como contempla la ley. La entidad se ha apoyado en la opinión técnica de sus asesores Goldman Sachs y Morgan Stanley. Los consejeros independientes contrataron a Evercore. El presidente de Sabadell, Josep Oliu, trató de quitar importancia a la decisión de David Martínez en una rueda de prensa para evitar que se produzca un efecto de nieve entre otros grandes inversores institucionales. El señor Martínez es un inversor muy especial, especializado en activos distressed, con problemas. Su fondo se gana la vida invirtiendo en bonos de países emergentes. Entró en Sabadell cuando los bancos españoles estaban baratos. Lo curioso es que haya permanecido tanto tiempo. Reconoce que el precio de la OPA es malo, pero cree en las fusiones. Y no busca dividendo, como sí hacen los minoristas, señaló. No creo que su decisión tenga ningún efecto sobre la de la mayoría de los fondos accionistas, aseguró. El señor Martínez nos ha contado que ha tenido conversaciones muy intensas con BBVA y que le convence su planteamiento, comentó César González Bueno, consejero delegado de Sabadell. David Martínez no es residente fiscal en Estados Unidos, su fondo está domiciliado en Delaware, dijo Oliu y, por tanto, no tendrá que tributar en España por las plusvalías. El aspecto fiscal no condiciona su decisión, esgrime el banco. La cúpula de Sabadell confía en que los minoristas sigan la recomendación del Consejo. El pequeño inversor puede ser clave en el desenlace de esta OPA. El banco catalán aseguró este martes que más del 40% del capital de la entidad está en manos de minoristas. En el informe enviado a la CNMV, Sabadell asegura que la acción tiene un potencial de subida del 26% respecto a la oferta de BBVA y subraya los riesgos e incertidumbres que rodean la operación. El más importante, que BBVA no consiga hacerse con la mitad de los derechos de voto de Sabadell,
sino con un porcentaje situado entre un 30% y un 50%, lo que le obligaría a lanzar una OPA sobre el capital restante para intentar hacerse con el control del banco catalán. Es imposible decir, en alusión a declaraciones de Carlos Torres, presidente de BBVA, que el precio de esa segunda OPA será el mismo que el de la primera con la ley en la mano. Ese precio hoy ni se sabe ni se puede saber, pero probablemente será superior, afirmó ayer César González Bueno. Oliu invitó a los accionistas a que no sucumban al chantaje del miedo de BBVA. Es absolutamente falso que la cotización de Sabadell se vaya a derrumbar si fracasa la OPA. Banca Popolare di Milano está hoy un 20% por encima del precio que tenía cuando Unicredit renunció a seguir con la OPA, señaló. Es prácticamente imposible que BBVA llegue al 50% de aceptación y bastante probable que no alcance siquiera el 30%, sostiene Oliu. Sabadell confía en que sus accionistas se queden en el banco con el cebo del dividendo. En 3 años distribuiremos una cantidad equivalente al 41% de la capitalización. Nuestra capacidad de dar dividendos es superior e imbatible para BBVA, dice Oliu. González Bueno tiró de ironía con el anuncio de Algebris de que acudirá a la OPA. Yo tengo más acciones que ese fondo.